Listo. ¿Qué tal, amigos de Editorial Terracota, sello Pax? Es un placer para mí poder estar el día de hoy con una de las grandes autoras de nuestra casa editorial. Ella es Jessica Wolf. Jessica, bienvenida. Hola Flavio, ¿cómo estás? Qué gusto platicar contigo y compartir este material con la gente que nos acompaña de Pax y que le gustan nuestros libros. Es correcto, es correcto. Jessica, antes de comenzar esta breve charla, porque va a ser muy, muy fructífera, me parece, porque vamos a hablar de suicidio, amigos, cuéntanos un poco de ti. ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde nació la idea de escribir un libro acerca de suicidio? Porque tu libro se titula Superando un duelo después de un suicidio. Entonces, cuéntanos un poquito de ti. Yo soy psicóloga de formación, tengo una maestría en terapia familiar y me he dedicado por más de 20 años a la consulta privada. Y en el camino de formarme, aprendí de suicidio viviendo la experiencia de perder a una amiga por suicidio. Y me puse a investigar tratando de entender lo que me estaba pasando a mí. Y bueno, pasaron los años, me topé con otras personas que habían perdido a alguien por suicidio y pude compartir tanto mi experiencia personal como profesional con ellos y aprender también de ellos. Entonces he ido como recolectando información y contenido que en algún momento dado pues me impulsó a querer llevarlo a otro nivel y a otra forma de comunicar que fue por medio del libro. Y hoy el libro viaja a muchas partes, comparte y es un apoyo terapéutico. Cuando alguien no tiene la posibilidad de tener acceso a una terapia, puede tener acceso a un libro que lo acompaña y que puede ser de trabajo otra vez terapéutico y sanador. Y de encontrar respuestas. O sea, la idea era compartir lo que yo había aprendido con otros mediante este libro. Muchas gracias, Jessica. Pues bueno, ahora sí que entrando de lleno, a mí me gustaría hablar un poquito de el suicidio en números. No sé si hay algún tipo de estadística que tú nos puedas compartir respecto a este tema. Quien nos da esta información es la Organización Mundial de la Salud, a quienes seguimos los que nos dedicamos al tema de la salud mental. Y la Organización Mundial de la Salud indica que aproximadamente hay 800,000 suicidios por año. Wow. No nos recargamos de forma completa en estos números porque sabemos que la estadística de suicidio no es precisa. O sea, hay muchos suicidios que no se reportan, hay muchos muertes que son suicidio que no se reportan como tal. Entonces hay un margen, digamos, como de error. Entonces, si hay 800,000 suicidios al año, sabemos que en realidad hay muchos más. 800,000 suicidios reportados quiere decir que hay muchos más suicidios, ¿no? Pero es un Ok, número importante. claro. Y todavía de alguna forma se están actualizando los números para saber qué ha pasado a través de la pandemia, o sea, qué ha pasado con este aislamiento, con este dolor colectivo que todos hemos vivido de perder a seres queridos, de aislarnos, de las pérdidas económicas, de la salud, de temas de salud, de tantos temas importantes que ha traído la pandemia. Entonces, los números hoy están, digamos, como todavía con un signo de interrogación, pero sabemos que lo último que se manejaba eran 800,000 suicidios por año a nivel mundial. Ok, pues es impresionante la cantidad, ¿no? Porque estamos hablando casi de 1 millón de personas, o sea, Mm. es exuberante, ¿no? Bueno, y justamente de este tema del número, del suicidio en números, ¿por qué crees que también estas cantidades no estén tan claras? Porque justamente yo lo platicaba recientemente con compañeros, excompañeros de la universidad, de que muchas veces no se toca ese tema y que podemos decir, disfrazar la muerte, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Fue un accidente, este, fue por algún tema de salud, pero jamás suicidio. Esa palabra está todavía muy prohibida, al menos aquí en México. Definitivamente, o sea, creo que tocas algo bien importante y que el suicidio, aunque es una muerte, la muerte de una persona, Claro. ocurre en un contexto social. Entonces, está movida por cuestiones sociales, pero también tiene un impacto social, o sea, es de ida y vuelta. Entonces, ¿qué nos pasa como sociedad cuando hay un suicidio? Nos cuesta trabajo hablarlo, nos cuesta trabajo no juzgarlo, nos cuesta trabajo normalizarlo, decir, bueno, todos la pasamos mal en algún momento dado de nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas etiquetas, muchos tabús, muchos mitos,
mucho estigma. Entonces, esto dificulta de alguna forma el tener números claros, el tenerla clara la problemática, pero también el llevar la ayuda de forma adecuada, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Poder ayudar a alguien que ha perdido a una persona por suicidio no es sencillo, y lo que las personas que han perdido a alguien por suicidio reciben muchas veces son comentarios terroríficos, ¿no? Así como de, ya deja de llorar porque no lo dejas de descansar. Y la persona dice, bueno, viví una muerte traumática, ¿cómo lo dejo de Claro. llorar, no? Entonces hay mucho aislamiento, mucho dolor y mucha incomprensión porque como sociedad no hemos acabado de romper los estigmas y los tabús que acompañan este tema. Definitivamente. Y justamente, pues, ya de lleno en este tema, ¿por qué es tan importante hablar del suicidio? Porque no solamente, bueno, al menos yo me quedo con lo que he leído de tu libro, Lo mucho o poco, que no solamente es para los sobrevivientes, ¿no? A un suicidio, que así se le dice a las personas que tienen alguna pérdida, ¿no? Por el suicidio, sino también después, o sea, post-suicidio, ¿no? No solamente como tema de prevención, sino también después el tratamiento que una persona debe llevar a raíz de un episodio tan traumático. Fíjate que es importante hablar de suicidio por exactamente lo que tú dices. Uno, porque tiene una función de prevención, hablar de suicidio y poder decir, a ver, si lo avalamos, lo podemos prevenir. Quiere decir, estamos viendo a alguien que está manejando, que está arrojando señales, que está dando la idea de que se quiere hacer daño. Si no lo ponemos en la mesa, es muy posible que se haga daño. Cuando lo hablamos, lo podemos evitar. Eso por un lado. Y hablar de suicidio con una persona que ha perdido a alguien por suicidio es importante, porque no es cualquier muerte, no es cualquier proceso de duelo. Un duelo por suicidio tiene características especiales. Entonces, poder decir, mi ser querido murió por suicidio, me va a llevar a encontrar la ayuda adecuada, me va a ayudar a encontrar el apoyo adecuado, si la sociedad lo permite y si la sociedad lo acompaña. Si la sociedad lo maljuzga, lo etiqueta, maneja toda esta serie de mitos, pues no va a ser de utilidad. Pero claro que es importante, tenemos que cambiar como sociedad la manera que entendemos, desde lo más general que es la salud mental, a lo particular que es el suicidio y que es el dolor emocional. Definitivamente. Y fíjate que ahorita comentas algo que a mí me llamó mucho la atención. ¿Qué diferencias hay entre un duelo, digamos, típico por alguna muerte natural, ya sea por salud, por accidente, a un duelo por muerte por suicidio? Mira, Flavio, de entrada te voy a compartir como tres variables claves, ¿no? Una Ujú. es que es una muerte repentina. Diferenciamos a pensar a alguien que muere por edad, por enfermedad. El suicidio es una muerte siempre repentina. Aunque haya señales previas, aunque haya avisado, aunque haya habido intentos previos, siempre va a ser repentino. O sea, uno nunca está preparado para el momento en que alguien se suicida, ¿no? Entonces es Okey. repentina, es violenta, como sea el método, y no vamos a entrar en los detalles del método, pero como haya Sí, sido el claro. método de suicidio, siempre es violenta. Y es agresiva. ¿Qué quiere decir agresiva? Que salpica, o sea, que salpica, que lastima, que duele, que hiere a los que están alrededor. Entonces, esas tres variables ya lo hacen per se una muerte diferente. El proceso de duelo por suicidio es diferente porque otra vez cae en un contexto social que no lo entiende, que lo maneja como con estigma, con tabú, que lo juzga, y esto lo complica. Es diferente porque la persona, el ser querido que falleció, tomó, y lo pongo entre comillas porque habría que elaborar en ello, pero tomó la decisión de quitarse la vida. Entonces, fue una muerte Ujú. hasta cierto punto voluntaria. Entonces, hay una sensación de abandono, hay muchas veces la pregunta del por qué, hay el qué pude haber hecho, la culpa, es una muerte usualmente traumática también, porque es repentina, porque es violenta, porque es agresiva, es traumática, y esto lleva a que haya rumiación, pensamiento obsesivo, ideas invasivas, imágenes muchas veces que son difíciles de manejar. Entonces, bueno, todo eso como que complica el proceso de duelo, ¿no? Entonces, el proceso de duelo, una persona que ha perdido a alguien por suicidio necesita una intervención, un trabajo terapéutico especializado.
no es cualquier tanatólogo, no es cualquier psicólogo, es una persona especializada en trabajar con duelo, con suicidio y con el tema de trauma. Si Ok. no, si no se tienen esas tres variables como en mente, es difícil acompañar un proceso de duelo por suicidio. Wow, muy, muy interesante porque, uno pensaría que con ir a cualquier tanatólogo, se soluciona, ¿no? Y digamos que cada episodio o cada tipo de muerte tiene un trato específico. Exactamente, Entonces, el terapeuta o el especialista tiene que tener conocimiento sobre qué es el suicidio, qué es lo que lleva a una persona a suicidarse, cómo es el proceso de duelo por suicidio y qué claro, necesita la persona para sanar. Entonces, bueno, este libro que hoy tenemos en PAX ayuda no solo a la persona que vivió una pérdida por suicidio, también ayuda al especialista o al terapeuta a poder acompañar a alguien por suicidio, por una pérdida por suicidio, ¿no? claro. Sí, y justamente, hablando, pues, del suicidio, un sobreviviente a este episodio tan traumático, ¿cómo podría, digamos, salir adelante? Obviamente con el apoyo de herramientas psicológicas, de libro, un libro como el tuyo, pero a nivel social, ¿qué implica a nivel social, por ejemplo? No sé, se me viene a la mente cuando es el funeral de la persona que falleció, ¿no? ¿Qué le dices, por ejemplo, si es un chico de 15 años, ¿no? Que se suicidó, ¿cómo tratar un tema así, tan complicado para la sociedad? Creo que, o sea, sería difícil darte una única respuesta porque cada caso es diferente. Claro. Sin embargo, creo que sí hay ciertas cosas a tener en consideración. Uno, va a ser mucho más difícil digerir una pérdida por suicidio cuando no se nombra y cuando se encubre o se esconde la causa de muerte. Cuando no se habla de que fue un suicidio es más difícil de manejar. Evidentemente, si estamos hablando de niños pequeños, es difícil explicar, papá se suicidó, mamá se suicidó, es difícil ponerlo en palabras. Lo que se puede hablar es de Ujú. que murió y muchas veces podemos decir, se murió por causas de dolor del corazón. Y entonces esa es Okey. una respuesta que puede elaborar, o sea, que puede ir madurándose así. El dolor de corazón tiene muchas formas, desde físico como emocional. Y hay Ujú. personas que este dolor los mata, ¿no? Okey. Es como una manera, pero dependiendo de la edad de la persona, es la forma en que lo vamos a abordar. Pero como terapeutas familiares sabemos que los secretos en las familias son secretos a voces y que tarde o temprano, cuando el secreto sale a la luz, se vive como engaño. Entonces, imagínate una persona, digo, estoy pensando en el caso de una mujer en el libro que se enteró Ujú. muchos años después, ya mucho mayor, que la mamá no solo había muerto, sino que se había suicidado y que todos sabían y lo habían ocultado, se lo habían ocultado. Entonces, lo que ocurrió en este caso fue que ella no solo tuvo la dura tarea de digerir el suicidio de la mamá, sino de digerir el engaño, el sentirse engañada y el que no le dieron la oportunidad de procesar la pérdida de la misma manera que todos la habían tenido. Entonces, hay que acompañarlo, hay que elaborarlo, hay que hasta cierto punto normalizarlo. Y bueno, las personas se suicidan no por un tema de locura o enfermedad mental, se suicidan por dolor. Y el dolor, Claro. todos estamos vulnerables al dolor. Y bueno, hacemos cosas para mantenernos en vida y para mantenernos aquí, ¿no? Sí, completamente. Y bueno, y ahora sí que te me adelantaste a lo que yo quería llegar, ¿no? Que Sí. era en el libro vienen incluidos casos reales, ¿no? Obviamente bajo, un anonimato, pero al final casos reales. ¿De qué manera crees que este tipo de, pues, de casos pueden apoyar a los sobrevivientes por un suicidio? Porque yo leí el libro y era inevitable no sentir empatía por la otra persona, ¿no? Porque realmente al final, aunque es una persona diferente la que falleció, yo creo que muchas veces la situación puede llegar a tener similitudes, ¿no? Mira, cuando escribí el libro, otra vez, ya tenía yo años trabajando con personas que habían experimentado la pérdida por suicidio y decidí agregarlo como pequeñas viñetas, como estos casos reales que el lector, pensando en el lector, una persona que había perdido a alguien por suicidio, pudiera tomar el libro y decir, siento ese eco, me escucho en la historia del otro y me veo reflejado en la historia del otro, ¿no?
Entonces le pedí a la editorial que no lo pusiéramos en pedacitos y en pequeñas viñetas, sino que narráramos la historia completa de principio a fin, Claro. de cómo ocurrió, qué ocurrió y cómo lo superé, ¿no? Entonces, Ujú, bueno, ahí, el libro cuenta con la experiencia de 10 personas que muy amable me la compartieron, completamente narrada al final de los capítulos. ujú, Y la idea es que en otros países existen los grupos de apoyo, ¿no? Los grupos de duelo. En México se ujú. están empezando a crear, la Asociación Mexicana de Suicidología está empezando a crear grupos de sobrevivientes de suicidio, pero en realidad no tenemos una cultura de grupos. Entonces, si no hay estos grupos, por lo menos que tú tomes el libro y digas, voy a leer la historia de alguien más y me puedo ver reflejado, ¿no? Entonces, Claro, darte cuenta que no estás solo, darte cuenta que tu historia se parece mucho a la de los demás y el proceso que atraviesas se parece mucho a los demás, más o menos, evidentemente, hay cuestiones claro. personales, hay cuestiones individuales, pero a final de cuentas hay un común denominador, que es otra vez, el sobreviviente se pregunta por qué, el sobreviviente se siente muchas veces culpa, el sobreviviente siente que la sociedad no lo entiende, vive el tabú, vive el mito, vive el estigma, vive el Okey, trauma, vive el recuerdo doloroso, vive la imagen invasiva. Entonces, que se vea reflejado en ello, ¿no? perfecto. Sí, pues, importantísimo todo el contenido que viene en el libro, porque además, a mí me parece que es de esos temas que si bien no hablamos en voz alta, todo mundo ha pensado en algún momento en ese tema, ¿no? Y es tan importante quitarnos como esa venda de los ojos y decir: "A ver, hay que poner sobre la mesa este tema", porque no sabemos si el que está al lado de nosotros, el compañero de trabajo, el familiar, el papá, el amigo, está pasando por una situación así y qué complicado ha de ser vivirlo en soledad, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, yo tengo esta idea que es un poco simplista, que expresa lo que tú dices, que los monstruos son más feos en la oscuridad, ¿no? Claro, Cuando les prendemos la luz, nos damos cuenta que es algo que podemos manejar, ¿no? Pero el secreto nos hace sentir una carga adicional de vergüenza, de malestar innecesaria. Entonces hay que empezar a hablar las cosas como son y poder abordar los temas sin tapujos, como es decir, esto ujú, sucedió y me pasó a mí y le puede pasar a cualquiera, ¿no? Y exactamente. es donde empezamos como a construir o sea, o a modificarnos como sociedad, a ser una sociedad mucho más contenedora de los procesos de todos, no nada más individual, sino de todos, o sea, Claro, mucho más solidaria. Y me preguntabas qué puede hacer el sobreviviente. Una de las cosas bien importantes que la tarea del sobreviviente es también educarse, es decir, ¿qué me va a pasar? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Esto es normal? ¿No es normal? ¿Hacia dónde voy? ¿No? Y esa es la función también importante del libro, ¿no? definitivamente. Y bueno, ahora sí que ya casi por finalizar, a mí me gustaría saber si hay maneras, formas de detectar riesgos, ya sea en uno mismo o con personas allegadas, ¿no? Mira, sabemos que la vida es como una montaña rusa, estás arriba, estás Sí, abajo, un día estás bien, otro día tal vez no tanto, y hay épocas que se nos junta todo, ¿no? Los americanos le llaman esto como la tormenta perfecta, ¿no? ujú, Perdí el trabajo, me enfermé, me separé, ¿no? Y de repente todo ocurre. En esa tormenta perfecta, en ese momento, hacemos una cosa que se llama pico de dolor emocional, o sea, okey, llegamos como a tocar un umbral, ¿no? O sea, nuestro umbral del dolor emocional dice, ya no puedo más. Entonces empezamos a ujú, decir, cuando empiezo a pensar, ya no puedo más, tal vez puede empezar a aparecer la idea de, no puedo más, quiere decir, me quiero morir. Entonces ujú, empieza con una ideación. Cuando una persona empieza a pensar en la muerte, empieza a tener una conducta suicida también. Entonces, ¿cuál es la conducta okey, suicida? Tal vez se despide de los seres queridos, tal vez deja de hacer las cosas que antes le gustaban, tal vez duerme de más, tal vez duerme de menos, tal vez come ujú, de más, tal vez come de menos. Vemos un cambio importante en sus actividades, otra vez, tal vez deja de hacer las cosas que antes le gustaban, tal vez ujú, empieza a regalar sus cosas. Eh, Tal vez su atención, su rendimiento cambian, la okey, forma en que se relaciona con los otros cambia. Entonces, cambios en la conducta y todo eso, y expresiones, o sea, expresiones que dicen, ya no puedo más, la vida no tiene sentido, estaría mejor sin mí, ¿no? Todas esas expresiones de desesperanza, de desolación, nos hablan de, yo vivo en Canadá, lo trabajamos en Canadá como invitaciones. La gente cuando arroja
estas señales, está invitándonos a preguntar y a decir, oye, esto que tú me dices me hace pensar que tal vez estás pensando en atentar contra tu vida, o en hacerte daño, en quitarte la vida, o en suicidarte. Y entonces hablo de suicidio. Entonces pregunto, ¿has pensado en suicidarte? ¿Has pensado en hacerte daño? ¿Has pensado en quitarte la vida? Entonces, bueno, si también las señales se escuchan, se ven, por la cara, se escuchan en lo que nos dicen y se intuyen, se sienten. Tú sientes y dices tú, algo no me está checando, algo no me está gustando, entonces hay que preguntar. Definitivamente, sí, nunca quedarnos con esa duda, ¿no? Porque yo veía ahorita con tanta información que luego hay en Internet que no sabemos si es verídica o no, de que muchas veces el típico dicho, ¿no? Si lo dice, no lo hace, ¿no? Y creo que esta, yo creo que es una idea errónea, sobre todo en un tema tan delicado como el suicidio, cuando explícitamente te están diciendo, ya no quiero vivir, ya no quiero estar aquí, porque yo creo que es como pedir ayuda a gritos, ¿no? O sea, como decir, mírame. Lo dices muy bien, es exactamente uno de los mitos de suicidio. De hecho, hay una lista de mitos de Ujú, suicidios que están en el libro y es uno de los mitos. Si lo dice, no lo va a hacer. O también dicen, si lo dice, está llamando la atención. A ver, exacto, alguien que llama la atención amenazando con su vida, pues algo no está bien, o sea, algo, nos está diciendo algo. Entonces, aquí yo les digo siempre, peca de exagerado y pregunta y claro. atiende, porque minimizar en este caso puede poner en riesgo la vida de la persona. Perfecto, Jessica. Pues ahora sí, por último, dinos, ¿por qué la gente tiene que comprar Superando el duelo después de un suicidio? Leerlo, sobre todo, porque comprarlo, pues todos, ¿no? Pero leerlo y adquirir todo el conocimiento que este libro aporta. Mira, el libro tiene una estructura, entre comillas, bastante sencilla, o sea, es un capítulo de suicidio, un capítulo de duelo, un capítulo de duelo por suicidio, cómo superar el duelo por suicidio. Entonces, a ver, ¿quieres saber un poco más de duelo? Te puedes leer ese capítulo. ¿Quieres saber de suicidio? Te puedes leer el capítulo del suicidio. ¿Quieres saber Claro. de duelo por suicidio? Entonces, hay mucho contenido. Tiene un cuento para niños, tiene unos descargables, tiene mucha información. Y otra vez, o sea, estamos trabajando los suicidólogos trabajamos en hacer de nuestras sociedades sin, libres de suicidio. El suicidio es una de las muertes que son 100% prevenibles y son Ujú, 100% prevenibles con educación y con apoyo de nuestras comunidades y cuando nos sumamos como sociedad, ¿no? Entonces, esa es la invitación a leer este libro. Otra vez, puede ser que hayas perdido a alguien por suicidio, puede ser que no, pero el libro te va a dar muchas herramientas en el tema para empaparte. Si eres profesional de la salud, te va a servir para hacer intervenciones, para poder detectar, para saber preguntar. Entonces, hay como mucha información. Hasta donde yo tengo entendido, es el único libro en español que ujú. habla de duelo por suicidio hoy. Hay muchos libros en Estados Unidos, hay otros tantos en Canadá, en otros países. Sí. De habla hispana, creo que es el único libro que habla de duelo por suicidio. Sí, además, definitivamente, muy accesible, ¿no? Porque además está en formato físico, formato digital y, bueno, el precio es Puedes comprar inmejorable. por Amazon en cualquier parte del mundo, en habla hispana se puede comprar ya descargable, ya está en electrónico, esto es reciente, tenemos una Ujú, portada nueva. Entonces, bueno, ujú. tiene mucho contenido y un contenido que tristemente hoy sigue siendo vigente, pero que necesita esa respuesta y para eso estamos. Definitivamente. Y ya por último, antes de cerrar, este libro, por ejemplo, ¿le podría funcionar a una persona que en carne propia ha planeado un suicidio para sí misma? O sea, para una persona que ha pensado en suicidarse. Es una buena pregunta y antes de que te la conteste, si me regreso a cuando me preguntabas de la estadística, fíjate que la estadística habla Ujú, de los suicidios consumados, no de los intentos de suicidio. exacto, Bueno, los números otra vez se van al cielo, ¿no? Pero claro. cuando hablamos de intentos de suicidio, claro, hay muchos intentos que se quedan en intentos, bendito Dios, pero hay muchos Ujú, intentos que pueden ser mañana potenciales suicidios consumados. Entonces, exacto. sí, definitivamente creo que es un libro que también le puede servir a la persona que ha pensado en el suicidio porque hoy escuchar las experiencias de los que se quedan y darse cuenta que no me lo hago a mí, sino o sea, el suicidio es una bomba nuclear que destruye, Claro. que la aporta, pero al entorno. Entonces, darme Ujú, cuenta que
cuánta gente puedo yo lastimar, el efecto que tiene y darme cuenta de que si hablo del dolor puedo cambiar la historia y el desenlace. Creo que definitivamente es un libro que también una persona que está pensando en hacerse daño le puede ser de utilidad. Increíble. Pues ahora sí, tus redes sociales, ¿dónde te podemos contactar, Jessica? Estoy tanto en Instagram como en Facebook como Jessica Wolf Autor. Tengo una página web que es www.jessicawolfautor.com. Ujú, Y bueno, ahí está mi correo, ahí a veces me mandan mensajes directos, ujú, etcétera. Trato de darle respuesta a lo más que puedo y si no, con todo ujú. gusto puedo conectarlos con la ayuda necesaria. Perfecto, Jessica, pues muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que se unió a esta conversación. No duden en seguirnos en redes sociales. Estamos como @librospax en Facebook, Instagram y Twitter. Y bueno, este video también va a estar en nuestro canal de YouTube, así que no duden en suscribirse y pues ya escucharon, ¿no? Adquieran Superando el duelo después de un suicidio en cualquier tienda física o digital y por supuesto en nuestra página oficial terradelibros.com. Jessica, nuevamente muchísimas gracias. Gracias a ti, Flavio. Gracias a toda la gente que nos acompañó el día de hoy. Y bueno, todos podemos salvar una vida cuando estamos atentos y cuando trabajamos en ser una mejor comunidad. Definitivamente. Gracias, Jessica.